carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 8, versículo 28. Romanos 8, versículo 28. El tema de esta mañana, hermanos, es Dios cumple sus promesas y propósitos. Cuando lo tengan, hermano, me da un fuerte amén y leemos la palabra de Dios. Amén. ¿Lo tenemos todos? Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. La palabra de Dios dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Gloria a Dios. Oramos al Señor y decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, Dios Todopoderoso, primeramente le damos la gloria y la honra a usted por este tiempo que nos da, bendito Dios. Le pedimos que por medio de su palabra usted nos instruya, bendito Dios. Denos sabiduría, entendimiento, Padre Santo, para que nosotros podamos discernir este mensaje, Señor. Que sea su Espíritu Santo que tome el control, que sea su Espíritu Santo quien ministre en nuestras vidas, habla en nuestra vida, en nuestros corazones, Padre Santo, porque necesitamos de usted, necesitamos de sus palabras, Señor, para seguir adelante. Que este mensaje, Señor, sea de bendición para cada uno de nosotros, que nos fortalezca, que nos ayude a permanecer firmes en esta tierra, mi Padre. Padre Santo, y os pedimos por las peticiones, Dios Todopoderoso, que mis hermanos han traído a este lugar, bendito Padre. Yo sé que usted las conoce, cada una de ellas, bendito Dios. Y le pedimos a usted, Dios Todopoderoso, que sea usted obrando, Señor. Que sea usted respondiendo, Padre Santo. Que usted sea nuestro proveedor, Dios Todopoderoso. Que sea usted ayudándonos en esas dificultades, en esos problemas, en las circunstancias que nos encontramos, Padre bendito. En el nombre de Jesús se lo pedimos, que todo se haga conforme a su voluntad y su misericordia. La gloria y la honra sea para usted, Dios Todopoderoso. Amén y amén. Gloria a Dios. Puede sentarse, hermanos. Decía la palabra de Dios, hermanos, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Hermanos, en la Biblia podemos encontrar muchas promesas por las cuales usted y yo estamos en este lugar, las cuales nos ayudan a permanecer firmes y estar confiando en nuestro Dios. ¿Sí? Lo cierto es que no todas las personas, hermanos, cumplen las promesas que hacen. No todos, hermanos, cumplen lo que prometen. ¿Sí? Pero cuando hablamos de Dios, cuando decimos que Él es quien va a cumplir las promesas y propósitos, eso va a ser así, hermanos. Porque si Dios promete algo, si Dios tiene algún propósito y Él dirá que lo va a hacer, hermanos, Él lo va a hacer. Amén, ¿Sí? así es. Amén. Porque Él es un Dios, hermanos, que no miente, es un Dios poderoso, un Dios real, hermanos. Por lo tanto, lo que Él promete lo cumple. Y si Él tiene un propósito, lo va a hacer en nuestra vida. Así es, Señor. Lo único que nosotros debemos de hacer es confiar en Él. Amén. Y la verdad, hermanos, de que usted y yo muy bien sabemos que Dios cumple las promesas. ¿Sí? Pero también, hermanos, muchas veces, hermanos, nosotros no creemos porque, o el cristiano no cree, hermanos, porque muchas veces pasan malas circunstancias, malos momentos, pasa dificultades, hermanos, y tantos problemas que tiene el cristiano, hermano, muchas veces duda de las promesas de Dios. Y muchas veces está esperando respuesta, está esperando la ayuda de Dios, y la ayuda, hermano, no llega. Entonces comienza a dudar de las promesas de Dios. Pero la verdad es, hermano, que Dios, muchas veces, todo eso, las circunstancias, dificultades que muchas veces pasan las personas, hermanos, Dios lo está haciendo con un propósito. Dios lo está haciendo con un propósito, y muchas veces es porque Él va a cumplir sus promesas. Por ello, hermano, en cierta forma, el apóstol Pablo aquí nos está diciendo una gran verdad. Aquí nos está mostrando una de las promesas que Dios nos está haciendo a cada uno de nosotros. Y dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esa es la promesa, hermanos, de que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudarán a bien. ¿Sí? Y sabemos qué dice el apóstol Pablo. ¿Qué es lo que nosotros sabemos?
En el contexto, hermanos, para entender bien qué es lo que nos trata de decir el apóstol Pablo, deberíamos de leer todo lo que es el capítulo 8 de esta carta, porque es ahí donde nosotros vamos a entender verdaderamente qué es lo que nos trata de decir la palabra de Dios. Y sabemos que dice, el apóstol Pablo dice estas promesas sin un contexto. El contexto está en este capítulo 8. Y al leerlo, hermanos, vamos a leer un poco sobre esto, lo que nos trata de decir la palabra de Dios. Vamos a leer el versículo 18 al 22. En sí tendríamos que leer todo el capítulo, pero para entenderlo mejor. Pero vamos a leer del versículo 18 al 22. Nos dice, hermanos, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el guardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos, hermanos, que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Amén. Aquí, hermano, Pablo ha venido diciéndole al creyente que vive en un mundo caído por el pecado, en un mundo, hermano, fracturado y quizás que se ha desviado de las promesas de Dios, se ha desviado de la voluntad de Dios. Sabemos que el mundo está en corrupción, hermano, el mundo está en pecado, está lejos de las promesas de Dios. Porque las promesas, hermanos, que encontramos en la Biblia, hermanos, son exclusivamente para toda aquella persona que cree en Dios, que cree en el Señor Jesús. ¿Sí? Esas promesas serán cumplidas solamente, exclusivamente para la iglesia, para las personas que creen. Y el mundo, hermanos, está totalmente en pecado, está alejado de las promesas de Dios. Pero también nosotros, hermanos, estamos viviendo en este mundo, en un mundo corrupto, y por ello también, hermanos, pasamos todas estas cosas. Por ello también vivimos todas esas dificultades, pasamos sufrimientos, hermanos, pasamos aflicciones, ¿sí? Porque estamos en este mundo. Nuestro Señor Jesucristo nos dijo que en el mundo pasaremos aflicción. Esto no es nuevo para nosotros, porque la Biblia, hermanos, es cierto que nos da promesas, hermanos, promesas que nos mantienen fuertes, promesas que nos fortalecen, pero también hay muchas cosas que la Biblia nos dice que vamos a pasar. Están las tribulaciones, los problemas y todo eso, hermanos. Pero lo que aquí nos dice, hermanos, que nosotros ya sabemos eso. Nosotros ya sabemos, hermanos, todo lo que nos va a acontecer en la vida. Pero para que las promesas se cumplan, hermanos, nosotros, usted y yo, debemos de permanecer firmes, debemos de confiar en nuestro Dios, debemos de cada día buscar de Dios para que Dios se manifieste en nosotros. ¿Sí? En el versículo 23 y 25 nos sigue diciendo, hermanos, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque la que alguno ve, ¿a qué esperarlo?, dice el apóstol Pablo. Ante esta realidad, hermano, el apóstol Pablo da palabras de consuelo, ¿sí? Da palabras de consuelo en estos dos versículos 23 y 24, porque aquí, hermano, nos está diciendo, vamos a volver a leerlo, dice, no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la redención de nuestro cuerpo. Aquí está la consolación, hermano, que nosotros mismos estamos sufriendo lo que el mundo está sufriendo. Nosotros también pasamos lo que el mundo pasa, sufrimiento, dificultades, pero nosotros, hermanos, tenemos una esperanza, nosotros tenemos, hermanos, una promesa.
de que un día, hermano, todo eso va a pasar. ¿Sí? Que un día nuestros cuerpos serán glorificados. ¿Sí? Que un día nuestro Señor Jesucristo va a venir por su iglesia, va a venir por sus hijos, hermano. Un día usted y yo nos vamos a ir con Él, a vivir toda una eternidad en el reino de los cielos. Esa es nuestra esperanza, eso es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo, que todas esas cosas van a pasar, que todo eso van a pasar. Eso es momentáneo, hermanos, eso es mientras nosotros estemos aquí. Pero la situación está, hermanos, que usted y yo debemos de esforzarnos, porque eso requiere de mucho esfuerzo y de mucho sacrificio. Porque estar esperando las promesas de Dios no es solo que nosotros nos sentemos a esperarlas, sino que también, hermanos, es que usted y yo, hermanos, seamos hijos de Dios verdaderos, hijos activos, que busquen a Él servirle, que busquen siempre darle la gloria a nuestro Dios. ¿Sí? No nos vamos a quedar, hermanos, con los brazos cruzados a esperar, hermanos, que Dios cumpla su promesa. ¿Sí? Sino que, hermanos, tenemos que ser cristianos fervientes, hermanos, fervientes en el Espíritu, dejarnos guiar por el Espíritu Santo para que Dios obre en nuestra vida. Porque si usted y yo, hermanos, no nos dejamos guiar por el Espíritu, hermanos, prácticamente nos estamos resistiendo a las obras de Dios en nuestra vida. Y estamos resistiendo que Dios cumpla su propósito en nuestra vida. Por ello, hermano, es necesario que usted y yo siempre busquemos hacer la voluntad de Dios. Que siempre seamos obedientes a Él. ¿Sí? Porque es así, hermano, como Él va a cumplir. Así es. Aunque la situación, hermano, parezca que esté muy fea, aunque la situación que parezca que estemos pasando los peores tiempos que estemos viviendo, hermanos, pero aún así nosotros debemos de confiar que Él va a cumplir y que Él nos va a sacar de todo eso. Un día va a venir nuestro Redentor y nos va a llevar juntamente con Él. Amén. Esa es nuestra esperanza. Esa es la promesa que usted y yo estamos esperando en nuestro Dios. Por ello, en el versículo 26 también nos dice, hermanos, y de igual manera dice, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Aquí, hermanos, la palabra de Dios nos está diciendo de que nosotros, hermanos, tenemos un consolador, y el Espíritu Santo de Dios. ¿Sí? Él es nuestro consolador. Sí. Él es el que nos ayuda a nosotros a permanecer firmes en esta tierra. Amén. Por ello, hermanos, nuestra tarea de estar aquí, hermanos, es buscar la llenura del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Venimos a este lugar, hermanos, a ser llenos del Espíritu Santo de Amén. Dios. Así es. ¿Sí? Necesitamos, hermanos, ser llenos del Espíritu Santo de Dios para poder soportar todas esas adversidades que vivimos día a día. ¿Sí? Pero dice que muchas veces nosotros, hermanos, de que no sabemos qué pedir, no sabemos qué hacer. ¿Qué pasa cuando eso sucede, hermanos? Sucede eso, que cuando nosotros, hermanos, estamos en una situación y decimos, ¿qué voy a hacer? No encuentro salida a los problemas, no encuentro salida a las dificultades. Pero cuando nosotros, hermanos, vivimos bajo el Espíritu, hermanos, el Espíritu mismo, dice la palabra de Dios, que se encarga qué debemos de hacer, qué debemos de pedir, qué es lo que necesitamos. Así de importante, hermanos, es que usted y yo busquemos la llenura del Espíritu Santo. Aleluya. ¿Sí? Porque vivir en el Espíritu, hermanos, es nuestra manera de vivir ahora. ¿Sí? Porque si estamos aquí, hermanos, llevamos una vida espiritual. Venimos a crecer espiritualmente. A este lugar venimos a eso, a crecer espiritualmente, a llenarnos del Espíritu de Dios. ¿Sí? Con ese propósito, para que usted y yo podamos soportar todo lo que en esta tierra nos pasa. ¿Sí? Pero ¿qué pasa, hermanos? La iglesia hoy en día se duerme, se distrae, viene a la iglesia y no viene a lo que viene, viene a otras cosas, se distrae por muchas cosas. ¿Sí? No viene con ese motivo de ser hermanos, lleno del Espíritu Santo. Viene con otros pensamientos, viene perdido, y como viene perdido, así se va también. No, hermanos,
Si usted y yo venimos a este lugar es con un propósito. Señor. Como le digo, es darle la gloria al Señor Amén, principalmente, aleluya. Así pero es. también a buscar de su fortaleza, Amén. a buscar esa llenura del Gloria a Espíritu Dios. Santo. ¿Sí? No venimos a distraernos, no venimos solo a pasar el tiempo. Así es. ¿Sí? Porque muchas veces eso es lo que sucede en las iglesias, hermanos. Tantas personas que llegan a las iglesias y llegan vacías y se van vacíos, porque no vienen con esa convicción, no vienen con ese objetivo de recibir de parte de Dios. Pero nosotros, hermanos, nosotros que conocemos de la palabra de Dios, por eso que decía la palabra de Dios, y sabemos que todas esas cosas, hermanos, nosotros ya las sabemos. ¿Qué es lo que nos va a acontecer en nuestra vida? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Nosotros ya lo sabemos. ¿Sí? Por ello, hermanos, es necesario de que si venimos a este lugar, hermanos, es de aprovechar el tiempo completo. Así es. Porque a muchas personas, hermanos, les gusta que el evangelio sea, como le digo, entretenido. Les gusta que el predicador diga chistes, que les entretenga, que los haga reír. ¿Sí? Pero muy pocas veces les gustan los mensajes en los cuales Dios verdaderamente edifica y los Aleluya. hable Gloria a directamente al corazón. Oh, sí, Señor. Eso no les gusta, les aburre, les da Ay, sueño, santo. hasta mal le cae el predicador. Ay, ¿Sí? gloria. No tiene que ser así, hermano. Lindo, ¿Sí? habla, Padre. Porque dice el predicador, a mí no me gusta cómo predica tal persona, porque me aburro, me da Ay, sueño. santo, alabado. Pero ¿por qué pasa eso? Porque no viene a lo que viene. Aleluya. Viene a otras cosas. ¿Sí? Viene a distraerse, viene a buscar entretenimiento en la Oh, iglesia. Señor. Y eso no es, la iglesia no es para entretener a las personas. La iglesia es para dar vida, para venir a recibir de Dios, Amén, así es. para que nosotros crezcamos Sí, espiritualmente. Señor, alabado. Para eso venimos a este lugar. Gloria a Dios. Por eso muchas veces las personas toman de menos a los predicadores. Aleluya. Porque el predicador es bien apagado, que no los hace reír, es bien aburrido. No tiene que ser así. Aleluya, Padre. Debemos de poner atención a la palabra de Amén, Dios. así es. Nosotros es lo que debemos de hacer, poner atención a la palabra de Dios. Venir, hermano, con ese objetivo de que Dios nos va a hablar. Así es. Porque Dios siempre nos va a hablar. Amén. Nos va a hablar de manera clara, hermanos. Nos va a hablar lo que verdaderamente nosotros necesitamos en nuestra Señor, vida. glorioso. ¿Sí? Por ello, hermanos, debemos de aprovechar este tiempo y buscar, hermanos, buscarse lleno del Espíritu Santo Así es. para poder soportar todo lo que aquí nosotros vivimos. ¿Sí? Y así, hermanos, seguir adelante. El versículo 27 nos dice, hermanos, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. El Espíritu Santo intercede por usted y por mí, hermanos. Él está siempre ahí intercediendo por nosotros. ¿Sí? El Espíritu Santo nos consuela. ¿Sí? El Espíritu Santo siempre está presente, hermano. Y muchas veces, hermanos, la iglesia no lo siente. Es cierto. Es porque está fría, hermano, Aleluya, espiritualmente. apagado. Está alejado, hermano, Amén, así de es. los caminos de Dios. Señor. Por eso es que no lo siente. Así es. Sí, muchas veces dice la persona, oh, el culto estuvo bien apagado. Pero no, hermano, el culto nunca está apagado. Porque dice aquí la palabra de Dios que el Espíritu Santo está aquí. Amén, gloria a Dios. El apagado es la persona. Así El es. frío es la persona. Así es. Sí, es la persona. Porque en cada culto Dios, la presencia de Dios está en este lugar. Aleluya. Amén. Amén. Entonces, hermanos, es ahí, hermanos, donde usted y yo debemos de aprovechar el tiempo. Así ¿sí? es. No tenemos que venir a criticar al hermano cómo viene vestido, cómo viene con sus ánimos. No, hermano. Usted vinimos a salvar nuestra alma. Así es. Esto es personal. Gloria a Dios. Yo no me tengo que fijar cómo viene el hermano o la hermana, cómo viene de ánimos, no. Sino que todos venimos por una causa y venimos a salvar nuestras almas. Amén. Así Por es. eso yo me tengo que interesar cómo estoy yo espiritualmente, Aleluya. cómo estoy caminando Así espiritualmente. Y tengo que esforzarme por crecer más. Tengo que esforzarme por acercarme más a Dios. Así es. Y así también, hermanos, poder ser de bendición para los demás. Amén. Eso sí, yo puedo
ser de bendición por las demás personas, ¿sí? Dando mi buen testimonio, orando por mi hermano, ¿sí? Eso, hermano, sí nos puede ayudar, pero no haciendo críticas destructivas, hermano, porque muchas veces vemos al hermano apagado y muchas veces, hermano, ¿qué le pasa, hermano? Porque anda tan apagado. No, hermano, sino que es de ayudarle, hay que orar por el hermano, para que Dios le ayude a resolver los problemas que él tiene. Que Dios le ayude a levantar esos ánimos, ¿sí? Por medio del Espíritu Santo. Ay, hermano, pero nosotros, como decía, todas estas cosas las sabemos, es lo que decía el apóstol Pablo, y sabemos que esto es el contexto de lo que nosotros sabemos, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a Dios, ¿sí? Aquí hay otra frase muy importante: a los que aman a Dios, hermano, ¿sí? Esto es específico, hermano. Dios cumple sus promesas y sus propósitos, pero a los que aman a Dios, ¿sí? Todos los cristianos dicen que aman a Dios, todos decimos que amamos a Dios, ¿sí? Pero muchas veces también pensamos de que Dios obra en nuestras vidas porque nosotros le amamos, ¿sí? No, y la verdad no es así, hermanos. La verdad, Dios cumple sus promesas. ¿Por qué? En Primera de Juan, en el capítulo 4, versículo 10, nos dice: nosotros amamos porque Él nos amó primero, ¿sí? Él cumple sus promesas, hermano, y cumple su propósito en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero a nosotros, porque Él nos ama y quiere lo mejor para nosotros, hermanos. Por eso que Él va a cumplir las promesas, cada promesa que Él ha hecho para nosotros, ¿sí? Es por esa situación, hermanos, que nosotros, hermanos, vamos a estar siempre bendecidos, porque Él nos ama a nosotros, y si nosotros le amamos a Él, hermanos, vamos a ser doblemente bendecidos, porque si nosotros verdaderamente le amamos a Él, vamos a hacer su voluntad, vamos a ser obedientes a nuestro Dios. Eso lo vamos a ver, hermanos, en Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, versículo 21 al 24. 21 al 24, Juan 14. Nos dice la palabra de Dios, hermano: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Óigalo bien. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Óigalo bien, muy importante. Y 22 dice: le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondiendo Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Y el que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Aquí está claramente. Yo le decía, hermano, de que todos los cristianos dicen que aman a Dios. Todos decimos que amamos a Dios. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Los que aman a Dios, hermanos: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que ama. Ese es el que ama a Dios. Preguntémonos y hagámonos esta pregunta: ¿estamos guardando los mandamientos de Dios? ¿Estamos siendo obedientes con nuestro Dios? ¿Estamos haciendo la voluntad de Dios? ¿Le amamos de verdad a nuestro Dios? Esa es la pregunta, hermano, que debemos de hacer. Y por eso es que usted y yo debemos de esforzarnos para obedecer a nuestro Dios, para guardar los mandamientos de Él, para que usted y yo siempre busquemos hacer la voluntad de Dios. Porque es así como usted y yo, hermano, demostramos que verdaderamente amamos a nuestro Dios. Solo así, hermanos, guardando sus mandamientos, estamos demostrando que verdaderamente, hermanos, amamos a nuestro Dios. Solo así. Pero hay que tener bien en cuenta eso, hermano, que nosotros no podemos ser perfectos, pero Dios lo sabe. Pero eso también no tiene que ser, como le digo, una razón para que nosotros seamos cristianos con libertinaje, ¿sí? O que queramos hacer lo que nosotros queramos. No,
sino que, hermanos, Dios sabe de que nosotros en este mundo no podemos ser perfectos. Pero si nosotros nos esforzamos, hermanos, siempre buscamos la ayuda de Dios, un día lo vamos a poder hacer. Porque ese es una de las metas que nosotros tenemos también, que llegar a la perfección así como nuestro Señor Jesucristo lo es. ¿Sí? Eso es, hermanos. Pero entonces aquí Dios va a cumplir sus promesas a los que aman a Dios verdaderamente. ¿Sí? Y los que aman a Dios verdaderamente son todas aquellas personas que guardan sus mandamientos, los que buscan hacer la voluntad de Él, los que obedecen a la palabra de Dios. Esos son los que aman a Dios verdaderamente. Gloria a Dios. ¿Sí? Por eso decía la palabra de Dios, hermanos, en el versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, hermanos, debemos de trabajar en eso. ¿Amamos a Dios? Si en algo estamos fallando, hermanos, si algo estamos haciendo mal, debemos de corregir eso. ¿Sí? Debemos de corregir eso y esforzarnos para poder obedecer a la palabra de Dios. Y así, hermano, poder recibir las promesas de Dios. Seguía diciendo, hermanos, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a lo que conforme a sus propósitos son llamados. Otra frase, hermanos, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Qué son todas esas cosas? Muchas veces, hermanos, terrenalmente podemos pensar que todas esas cosas, Señor, que Dios nos puede ayudar, hermanos, es dándonos un mejor trabajo, es darnos una mejor salud, es dándonos una mejor casa, un mejor carro. Eso muchas veces pensamos nosotros terrenalmente que pueden ser las cosas que Dios nos ayuda a nosotros. Pero verdaderamente, hermanos, no es así también. Dios nos puede bendecir materialmente, pero sobre todo, hermanos, las bendiciones de Dios son espiritualmente. ¿Sí? Las bendiciones de Dios son espiritualmente, pero por ello, hermanos, todas las cosas que nos ayudan a bien son las que Dios nos da por medio de su Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo, hermano, eso es lo que nosotros nos ayuda a bien para nosotros. ¿Por qué? Porque eso, hermanos, nos va a llevar directamente, hermanos, a que nosotros podamos irnos con nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Todas las cosas nos ayudan a bien, nosotros lo debemos de ver de una manera escatológicamente, verlo a futuro, verlo más adelante. Todo lo que Dios está haciendo por nosotros, hermanos, nos ayudan a bien, pero lo tenemos que ver de la parte no material, sino que la parte espiritual. ¿Sí? De que nosotros recibamos, hermanos, bendiciones espirituales de parte de Dios. Eso nos ayuda a nosotros para que en un futuro podamos vivir con Él, podamos irnos con Él. ¿Sí? Es así, hermanos, de cómo nosotros, hermanos, recibimos esas bendiciones que nos ayudan a bien. ¿Sí? No son las cosas materiales, no es el carro, no es la casa, no es el trabajo, sino que es todo lo espiritual que Dios nos da a nosotros, que nos ayudan a ser mejores hijos, que crezcamos espiritualmente, que un día podamos ser aceptos y podernos irnos con nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Esas son las cosas que Dios nos da y nos ayudan a bien. Porque nosotros, hermanos, para poder unirnos con nuestro Señor Jesucristo, debemos de ser personas totalmente diferentes, ¿sí? Personas espirituales, ¿sí? Si se fijan en el encabezado de este capítulo 8, dice como encabezado vivir en el Espíritu. ¿Sí? Vivir en el Espíritu significa que nosotros, hermanos, día a día vamos a vivir bajo la voluntad de Dios. Que día a día vamos a vivir haciendo la voluntad y siendo obedientes a Dios. ¿Sí? Es así, hermanos, vivir en el Espíritu. Y todo esto, hermanos, es espiritual. Todo lo que Dios nos va a fortalecer nos va a servir para que un día podamos llegar a ser como nuestro Señor Jesucristo. Y así podernos ir, hermanos, con Él a vivir toda una eternidad. Hay un propósito por el cual Dios nos bendice con esta frase que nos dice: todas las cosas nos ayudan a bien. En Romanos, en el capítulo, siempre en el versículo 29,
Dice, porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Sí? El bien es que seamos más como Cristo en esta tierra. Ese es el propósito que Dios desea cumplir en cada nuestra vida. Que usted y yo lleguemos a la medida de nuestro Señor Jesucristo. Lo dice también 1 Corintios 15:49. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Esto hablando de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros nacemos, traemos la imagen del terrenal. O sea, decimos que de la persona de Adán, se está refiriendo la Biblia. Y cuando dice, hermanos, traeremos también la imagen del celestial, está hablando de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? En 2 Corintios capítulo 3 versículo 18 nos dice también, hermanos, por tanto, nosotros todos, mirando cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Aquí nos continúa diciendo, hermanos, de que el propósito de nuestro Dios de hacer todas las cosas en nuestras vidas, que todas las cosas sean para nuestro bien, es que nosotros lleguemos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Colosenses también lo dice, hermanos. Colosenses 3:10 dice, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. La Biblia es clara, hermano, y Dios tiene un propósito para nosotros, que usted y yo, hermano, lleguemos a ser semejantes a nuestro Señor Jesucristo, en imagen, en espíritu, y de esa forma, hermanos, podamos alcanzar, hermanos, esa vida eterna que tanto nosotros deseamos, que tanto estamos esperando en esta vida. Solo así, hermanos, ese es el propósito que Dios quiere hacer en nuestra vida, Señor. Cambiarnos a nosotros totalmente, cambiarnos, renovarnos totalmente a nosotros, para que crezcamos espiritualmente y lleguemos a ser tal y cual es nuestro Señor Jesucristo, y así podernos ir juntamente con Él, a vivir toda una eternidad, y con el otro propósito principal, que es para que nosotros, hermanos, le demos la gloria a nuestro Señor, ¿sí? Toda una eternidad. ¿Se imagina usted, hermano, vivir dándole la gloria a nuestro Dios toda una eternidad? Aleluya, gloria a Dios. Será algo maravilloso, hermano. Será algo sumamente hermoso que todos estemos reunidos y aún estemos cantando, glorificando a nuestro Dios en aquel lugar, hermano, maravilloso. ¿Sí? Es un sueño grande que usted y yo debemos de cumplir. Así es. Creo que es un sueño que todos, por el cual usted y yo estamos aquí en este lugar, para que Dios nos ayude y podamos, hermanos, cumplir todo eso. Y como el tema decía, hermanos, Dios cumplirá su propósito en nuestras vidas, su promesa y su propósito en nuestras vidas. Vamos a leer el Salmo 138, versículo 8, y dice, Jehová cumplirá su propósito en mí, tu misericordia, Jehová, es para siempre, no desampares la obra de tus manos. Eso es lo que decía, hermano, al final del versículo 28 de Romanos. Decía, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Sí? Usted y yo estamos aquí en este lugar porque hemos sido llamados con un propósito. Sí, Señor, gloria a Dios. Y aquí en Salmos nos está diciendo que Dios cumplirá su propósito en mí y en usted. ¿Sí? De eso no hay duda, hermanos. Él va a cumplir su propósito en nosotros. Pero para eso, como le decía, debemos de trabajar. Debemos de trabajar, hermanos, y estar siempre dispuestos a hacer la voluntad de Dios, siempre dispuestos a servir a nuestro Dios, porque es así como vamos a recibir todas esas bendiciones. También, hermanos, en Efesios, en el capítulo 1, versículo 11 y 12 nos dice, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad,
a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros lo que primeramente esperábamos en Cristo. ¿Sí? Aquí está otra vez diciéndonos la palabra de Dios, hermanos, que Dios va a cumplir su propósito en nosotros, con el fin de que seamos para alabanza de su gloria, hermanos. Que usted y yo siempre le demos la gloria a nuestro Dios, que siempre le demos la gloria al Dios Todopoderoso, hermanos. Ese es con el propósito que Él nos va a salvar, hermanos. Que Él quiere que nosotros estemos con Él, para darle siempre la gloria a Él, porque Él se merece toda la gloria y la honra de parte de su creación, de parte de sus hijos, de parte de su iglesia, hermano. Por ello, hermano, usted y yo no debemos de cansarnos de darle la gloria al Señor. En todo momento y todos los días de nuestras vidas debemos de darle la gloria a nuestro Dios. Para finalizar, hermanos, vamos a leer Miqueas capítulo 6, versículo 8. Y dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, y que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Amén. Eso es lo que debemos de hacer. Dice: oh hombre, dice, el que te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Claramente nos dice la palabra, hermanos, de que usted y yo debemos de ser justos, siempre vivir en la verdad. Debemos de ser transparentes, hermanos, ¿sí? Y que debemos de amar, hermanos, y ser misericordiosos. Y ante todo, hermano, humillarnos ante nuestro Dios siempre. Porque Él es el dueño de nuestras vidas. Él es quien nos va a dar una vida eterna. Y por ello debemos de humillarnos siempre a Él, hermano. Reconociendo que Él es nuestro Dios y que necesitamos todos los días de nuestras vidas a Él. Para que un día, hermanos, podamos llegar a tener esa grande bendición, a tener esa grande promesa que Él nos ha dado. Y es irnos con Él. El tiempo, hermano, está a la puerta de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esforcémonos. No es el tiempo para perder el tiempo, es de aprovechar. Busquemos siempre la llenura del Espíritu Santo. Busquemos siempre hacer la voluntad de Dios. Obedezcamos y guardemos siempre los mandamientos de nuestro Dios. Porque todo eso, hermano, nos ayuda a usted y a mí, para que un día podamos estar preparados y podamos irnos con nuestro Señor Jesucristo. Cerramos nuestros ojos, hermanos, y damos gracias a Dios. Decimos: bendito Padre,